Bienvenidos a esta tercera parte de cómo crear formularios con la herramienta Google Form, en donde en esta sesión vamos a aprender a cómo agregar imágenes a una pregunta para que a su vez estas imágenes funjan como respuestas. También vamos a verificar el análisis de respuestas que yo obtengo por cada uno de mis estudiantes. Lo primero que vamos a hacer es tener abierto nuestro correo, después irnos a la herramienta Google Apps y después en Drive. Recordemos que todos los cuestionarios que yo realice se almacenan en nuestra nube denominada Drive. Por ende, ahí deben de aparecer todos los cuestionarios que yo he estado realizando o que yo he realizado en cierto tiempo. Y bueno, una vez que ya localicé mi cuestionario, ¿cómo le voy a hacer para poder abrirlo y poder editarlo? Simplemente lo que yo voy a hacer es darle doble clic al cuestionario con el cual yo quiero trabajar. Mi cuestionario se llama Informática 3, que este formulario, este cuestionario es el que hemos estado trabajando en los videos anteriores para estos ejercicios. Entonces, reitero, para poder abrirlo, poder editarlo, simplemente le doy doble clic. Y de esta manera se me abre el cuestionario. Ahora bien, voy a pulsar en el icono que dice vista previa. Y bueno, este es el cuestionario que les va a aparecer a los estudiantes. Pero vamos a suponer que el alumno empieza a responder el cuestionario. Cuando a mí me lleguen las respuestas va a ser muy difícil el saber de quién son estas respuestas, dado a que yo no coloqué aquí una pregunta en la cual el alumno me escriba su nombre. Por consecuente, vamos a modificar este cuestionario. Vamos a agregarle una pregunta en donde primero coloque su nombre y después ya inicie a responder, para que de esa manera el programa asocie el nombre del alumno con estas respuestas y de esa manera sea más fácil el que yo pueda analizarlas. Entonces, cierro esta pantalla de visualización del cuestionario y regreso a la pantalla de edición de mi cuestionario. Y rápidamente vamos a agregar una pregunta. Tenemos la pregunta 1, la 2, la 3 hasta la pregunta 4. Entonces, ¿cómo voy a agregar esta pregunta? Simplemente voy a darle clic a la pregunta 1. Recuerden, en el signo más para agregar una pregunta. Y aquí voy a colocar en mi pregunta. Coloca tu nombre, por ejemplo. Coloca tu nombre o escribe tu nombre o como quieran redactarlo. Y en la opción de respuesta por default les va a aparecer quizás opción múltiple. Ustedes tienen que darle clic y van a elegir la opción de respuesta que dice respuesta breve. La convierten a obligatoria. No le van a asignar puntaje a esta pregunta porque simplemente es un requisito para que el programa asocie el nombre de la persona con sus respuestas. ¿Qué sigue? Me voy a colocar en la esquina superior izquierda y cuando aparezcan 4 flechitas voy a dar un clic y sin soltar este clic voy a mover hacia arriba. Ahí. Ya que se haya colocado en la parte de arriba y que la pregunta número 1 se haya movido en la parte de abajo, de esa manera me va a estar indicando el programa que ya quedó ordenado mi cuestionario. Es decir, que primero va a aparecer esto, primero el programa les va a solicitar el nombre al alumno, al estudiante y después van a aparecer de manera automática las preguntas en la misma plantilla. Y ahora sí, pulso en el icono vista previa y me aparece coloca tu nombre. Entonces ahora sí, aquí el estudiante coloca sus datos, coloca su nombre y empieza a responder. Y de esa manera yo como profesor ya voy a poder realizar ese análisis porque voy a saber de antemano que estas respuestas van a ser del alumno denominado José, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si agarro esta pantalla, pulso en Envy. ¿Qué sigue? Necesito agregar una pregunta, pero esa pregunta debe tener respuestas de imágenes, no respuestas de texto. Entonces, pregunta 4, doy clic a la pregunta 4, agrego una pregunta. Para mi caso, yo ya la tengo aquí en el documento de Word. La voy a copiar, recuerden, y la voy a pegar. Y doy clic en donde dice opción 1. Y en donde dice opción 1 del lado derecho aparece este icono de imagen. Voy a darle clic ahí. Me aparecen estas opciones. Voy a elegir la que dice subir y después en explorar. Para esto ustedes ya deben de tener sus imágenes descargadas en su computadora.
y aquí tienen que buscar en qué parte tienen guardadas estas imágenes para poder cargarlas. Entonces yo las tengo aquí en imágenes, voy a agregarlas. Ahí está, ya me cargó la imagen. Ahora clic aquí en donde dice opción o agregar una opción. Después clic al dibujito de la imagen. Otra vez subir, explorar. Busco la siguiente imagen. Espero a que la cargue. Y así con la siguiente opción. Clic a opción 3. Cargo mi imagen. Subir, explorar. Y agrego mi imagen. Y listo, tengo ahí ya cargadas mis 3 imágenes que van a fungir como respuestas. ¿Qué sigue? Convertir esta pregunta a obligatoria, agregar la clave de respuesta y asignarle puntaje a esta pregunta. Ahí está. Y finalmente pulsar en el botón que dice listo. Para verificar mi cuestionario con estos cambios, recuerden, debo de pulsar en el ojito que dice vista previa. Nos vamos en la parte de abajo o al final del cuestionario. Y aquí está mi pregunta con sus imágenes como respuesta. Cierro esta pantalla de visualización. Y bueno, ¿qué sigue? Vamos a suponer entonces que mi cuestionario ya está listo y se lo envío a 3 estudiantes. Los estudiantes lo contestan, lo responden y yo como profesor, ¿cómo voy a corroborar, cómo voy a verificar sus respuestas? Muy fácil. En esta parte de respuestas, este número que aparece aquí va a ser un número cambiante, ya que con base en cómo mis alumnos vayan respondiendo se va a ir actualizando. Aquí me está indicando ahorita que tengo 3 estudiantes que ya me respondieron este cuestionario. ¿Cómo le voy a hacer para ver mis respuestas? Muy fácil. Ahorita estoy en la parte de preguntas, es decir, en la parte de cómo editar mi cuestionario, cómo agregarle preguntas, cómo cambiarle colores. Pero para hacer el análisis de mis respuestas, debo de pulsar entonces en la opción que dice respuestas. Damos clic en respuestas y este contador que me aparece aquí va a ir cambiando de nueva cuenta con base en el número de respuestas que yo vaya obteniendo. Dentro del programa yo puedo hacer un análisis de estos resultados de 3 maneras. La primera, en resumen, en donde me muestra una gráfica general de cuántos estudiantes han hecho este cuestionario y qué puntaje han obtenido en cada uno de ellos. Como podemos verificar, aquí está la información. Unas gráficas con cada una de las preguntas y el porcentaje de respuestas acertadas de cada una de ellas. Incluso esta parte nos puede servir mucho porque en esta sección que dice preguntas con respuestas incorrectas más frecuentes, quiere decir que hay varios estudiantes que han respondido mal a estas preguntas. Por consecuente, nos sirven como información base para poder hacer un análisis y verificar el por qué están saliendo mal en dichas preguntas. Y bueno, ese es el análisis de manera o de forma en resumen más bien. Vamos a ver la parte de análisis en pregunta. Y en análisis en pregunta, en esta parte me aparece un checklist en donde me aparecen todas las preguntas que tengo en mi cuestionario. Para analizar cada una de ellas, simplemente denle clic a la pregunta que quieren analizar. Y en esta parte me indica cuántas respuestas buenas obtuvo esta pregunta y cuántas respuestas malas obtuvo esa pregunta. ¿No? Vamos a ver otra pregunta, por ejemplo, la número 2. Y en la número 2 me dice que solamente una persona tuvo una respuesta correcta en esta pregunta y 2 respuestas incorrectas. Esto es el análisis en pregunta. Y vamos a ver el que yo les recomiendo de manera individual, dependiendo claro del para qué quieren analizar los datos. Vamos a ver entonces el análisis de manera individual. Y de manera individual lo primero que vamos a corroborar es lo siguiente. Acá me dice 5 de 6 puntos y acá me aparece un contador. Me aparece 1 de 3 porque el programa me está indicando que han respondido 3 estudiantes y que ahorita yo estoy en el estudiante número 1 por default. Y me dice que este estudiante
respondió solamente, obtuvo solamente 5 puntos de 6. Es decir, le falló una pregunta. Aquí me va a aparecer el nombre del estudiante que hizo este cuestionario, y en la parte de abajo un resumen general de las preguntas correctas y las preguntas incorrectas. Observen, esta fue la que tuvo incorrecta. ¿Y por qué aparece 5 de 6? Porque la pregunta 1, recordemos que la configuré a que valiera 2 puntos. Por eso es que le aparece 5 de 6. Ahora voy a pasarme al siguiente estudiante. Entonces pulso en esta flechita. Y el siguiente estudiante me parece que tuvo 0 de 6 puntos. Es decir, tuvo todas las preguntas incorrectas. No tuvo ninguna respuesta correcta. Aquí de nueva cuenta les va a aparecer a ustedes el nombre del estudiante. Aquí no me aparece porque solamente cargué datos de prueba para que pudieran hacer el análisis. Pero a ustedes aquí les va a aparecer el nombre. Y efectivamente, si yo reviso su examen o su cuestionario, observen, no tiene ninguna pregunta correcta. Paso al siguiente estudiante, doy clic en esta flechita. Y este tuvo 3 puntos de 6, perdón. Corroboro y efectivamente tuvo 2 preguntas malas, ¿no? Y de esa manera ustedes van a poder hacer su análisis y sacar la calificación o el puntaje asignado a este cuestionario de manera más efectiva. Incluso pueden imprimirlo dándole clic aquí en imprimir, o pueden exportar estas respuestas a un documento de Excel. Vamos a hacer un ejercicio en donde aquí aparezca el nombre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que ustedes o que cualquier persona me envía el cuestionario, ¿no? Entonces voy a visualizarlo. Ahí está, yo soy el estudiante y mi profesor de informática me envía este cuestionario y primero me dice que coloque mi nombre completo. Incluso yo le voy a agregar el grado. Y ahora sí, empiezo a responder. Voy a pulsar en enviar porque ya terminé mi cuestionario. Y ahora voy a pulsar en este botón que dice ver la puntuación. Aquí a lo mejor los estudiantes van a entrar en nervios porque van a saber cuánto obtuvieron en este cuestionario, ¿no? Como que esta va a ser un tanto la parte emocional para ellos. O la parte triste quizás también, por si no salen un tanto bien en dicho cuestionario. Entonces ahí esperamos a que cargue un poquito para que nos muestre a ver cuántas respuestas correctas tuvimos en este cuestionario. Y acá me dice que obtuve 5 de 6, es decir, hubo una pregunta que la respondí de manera errónea. Y esto que yo estoy visualizando es lo que van a ver los estudiantes. Por ende, los estudiantes van a cerrar de manera automática esas pantallas. Y ahora, ¿qué sigue? Yo como profesor voy a mi cuestionario. Y en la parte de preguntas, en primera instancia, pues me va a aparecer mi cuestionario tal cual lo estoy visualizando. Pero en respuestas, si verificamos, se actualizó a 4. Porque quiere decir que ya hubo otro estudiante que ya hizo su cuestionario. Entonces, voy a respuestas. Recordemos que me quedé en el estudiante 3 cuando hice el análisis. Ahora voy a pasar al estudiante 4 dando clic a esta flechita. Y acá me dice que este estudiante tuvo 5 puntos de 6. Corroboro de manera individual y efectivamente tuvo errónea esta pregunta. Y de esa manera es como ustedes van a hacer el análisis o sacar el puntaje de esta actividad que se le fue asignada a cada uno de los estudiantes. Y concluimos entonces este pequeño video. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal dando clic al botón que dice suscribirse y que actives la campanita para tener las notificaciones más recientes de los videos.